El eco de una voz y el legado para el futuro. Parte 1. La comida familiar del domingo. Una espina en el corazón de la matriarca. El sol de la tarde, ese sol dorado y melancólico que pintaba los viñedos de La Rioja en tonos de ocre y púrpura, se filtraba a través de los viejos ventanales de la casa de campo de la familia Aguilar. Era el segundo domingo de octubre, y como cada año, la comida familiar del domingo se celebraba con la solemnidad de un rito ancestral tan arraigado como las cepas centenarias de sus viñas. Las paredes encaladas, testigos mudos de generaciones, parecían vibrar con una mezcla de orgullo por el pasado y una tensión palpable en el presente. La brisa fresca traía el aroma de la tierra recién vendimiada y el dulce perfume de las uvas, un recordatorio constante de la fuente de su prosperidad. Isabel Aguilar, a sus 68 años, con la piel curtida por el sol y el tiempo, y las manos nudosas por décadas de trabajo incansable, observaba a sus seres queridos desde la cabecera de la mesa. Sus dedos que habían amasado la tierra de los viñedos, podado las vides con mimo y firmado incontables contratos que cimentaron un imperio, reposaban ahora sobre el lino impoluto del mantel bordado por su propia madre. Sentía un orgullo inmenso por Bodegas Aguilar, el imperio vinícola que ella y su difunto esposo Fernando habían levantado de la nada, transformando unos pocos acres de tierra en un emporio respetado en toda España, desde los pequeños pueblos de Castilla hasta los sofisticados restaurantes de Barcelona. Pero ese orgullo venía acompañado de una punzada de amargura, una espina clavada en lo más profundo de su ser. Se sentía como una vid vieja y venerable, cuyas raíces profundas seguían dando los frutos más exquisitos, pero a la que se le negaba la luz del sol, empujada a la sombra por los nuevos brotes considerados más modernos. A la cabecera opuesta, Mateo Aguilar, su hijo de 45 años, hablaba con la elocuencia de un político, sus gestos amplios y seguros diseñados para impresionar. Era el CEO, el capitán del barco, un título que Isabel le había entregado voluntariamente 5 años atrás, creyendo que era hora de dar paso a las nuevas generaciones, de dejarles volar con sus propias alas. Pero a su lado, Sofía Navarro, su nuera de 40 años, con una sonrisa gélida que nunca alcanzaba sus ojos, era quien realmente dirigía la orquesta en ese hogar y cada vez más en la bodega. Sus ojos azules tan fríos como el cierzo de invierno en la sierra lo escaneaban todo, evaluando, juzgando, midiendo con una precisión clínica. Isabel sentía su mirada como una daga clavada a una presencia intrusiva que invadía hasta sus pensamientos más íntimos. La paella humeante y aromática presidía la mesa, su arroz dorado, salpicado de mariscos frescos traídos de la costa, y verduras recién cosechadas de la huerta, acompañada de una selección de los mejores caldos de la bodega, desde el robusto Rioja Reserva hasta el afrutado rosado. Estos vinos, que habían sido el corazón de sus celebraciones durante décadas, eran ahora testigos silenciosos de las disputas que se cocían a fuego lento bajo la superficie de la cortesía. Los nietos correteaban alrededor del jardín, sus risas infantiles, una efímera burbuja de inocencia en el aire, cargado de tensión que se filtraba desde el comedor. Lucía, de 17 años, la nieta mayor de Isabel, sentada a su derecha, la observaba con una seriedad inusual para su edad. Lucía, con su cabello oscuro, enmarcando un rostro pensativo, y sus ojos profundos que recordaban los de Fernando, parecía ser la única que realmente veía a su abuela, no como una figura decorativa o un recuerdo del pasado, sino como la matriarca, la columna silenciosa que sostenía a todos incluso cuando ellos mismos no lo sabían. La conversación, que había comenzado con anécdotas triviales sobre la vendimia de este año, los caprichos del clima y los planes para las próximas fiestas del pueblo, pronto viró hacia el tema inevitable: los negocios, el alma de la familia Aguilar. Este año los resultados de marketing son excelentes, ¿verdad, Sofía?, dijo Mateo, su voz rebosante de orgullo, mientras le lanzaba una mirada cómplice a su esposa buscando su aprobación. La reestructuración que hiciste en el departamento ha dado sus frutos.
estamos modernizando la imagen de la bodega llevándola al siglo XXI. Sofía sonrió con una suficiencia apenas disimulada, un gesto que a Isabel le resultaba cada vez más irritante. Claro, Mateo. Algunos todavía se aferran a viejas usanzas, a las tradiciones de nuestros abuelos, con una nostalgia que roza lo obsoleto. Pero Bodegas Aguilar necesita volar, necesita evolucionar. No podemos permitirnos ser anticuados, estancados en el pasado. Su mirada calculadoramente se clavó en Isabel, una punzada fría y directa, diseñada para herir. Isabel sintió un calor incómodo subir por su rostro, un rubor de indignación, pero su expresión permaneció impasible. La ira, una fuerza familiar que había aprendido a controlar, comenzaba a bullir a fuego lento en su interior. La experiencia, Sofía, respondió su voz calmada, pero con un filo de acero que solo los más agudos podían percibir, nunca es obsoleta. Es el cimiento sobre el que se construye la verdadera evolución. Las raíces de esta bodega son profundas, y es de ellas de donde sacamos nuestra fuerza, nuestra identidad. Sin raíces no hay futuro. Mateo se aclaró la garganta incómodo, moviendo la cabeza como si intentara sacudirse la tensión que Sofía había introducido en el ambiente festivo. Sí, mamá, claro, pero los tiempos cambian. El mercado es diferente, más agresivo, más global. La junta directiva valora las ideas frescas, las que miran hacia el futuro, hacia las nuevas tendencias, no hacia el pasado. ¿Ideas frescas? Isabel levantó una ceja, su voz ahora un susurro peligroso cargado de ironía. ¿Como la decisión de reducir el fondo de pensiones de nuestros empleados más veteranos? Esos mismos que han dedicado su vida a esta bodega, que han vertido su sudor en estas tierras, desde que Fernando y yo plantamos las primeras vides con nuestras propias manos día tras día bajo el sol y la lluvia. Su mirada se posó en un anciano empleado de mantenimiento, Juan, que servía el vino en una esquina, su rostro arrugado por los años de lealtad, una lealtad que ahora parecía no valer nada. Un silencio pesado se apoderó de la mesa. La alegría inicial de la comida se había disipado por completo. Incluso los niños que habían regresado al comedor sintiendo el cambio abrupto en la atmósfera dejaron de corretear y se miraron confusos percibiendo la tormenta latente entre los adultos. Sofía soltó una risa condescendiente, un sonido artificial y hueco que resonó en el comedor amplificando la tensión. Isabel, por favor, ya hemos discutido esto hasta el cansancio. Es un tema agotador. Esos cambios son vitales para la sostenibilidad a largo plazo de la empresa. No podemos permitirnos ser sentimentales en los negocios. Eso es un lujo que no podemos permitirnos en el mundo actual. Esa mentalidad ya no sirve para nada. La palabra resonó en el aire brutal, directa como un latigazo. El eco de inútil se clavó en el corazón de Isabel. Isabel sintió como si un cuchillo helado le atravesara el pecho. Inútil. Ella que había sacrificado su juventud, su patrimonio, sus noches de sueño por esa bodega. Ella que había mantenido el negocio a flote durante 2 recesiones devastadoras, trabajando 80 horas a la semana noche y día, mientras criaba a sus hijos y cuidaba de Fernando enfermo en el hospital, lidiando con proveedores y bancos al mismo tiempo. La historia de su vida, su legado reducido a una palabra tan cruel y despectiva. La humillación era pública frente a su familia y sus empleados. Mateo, con el rostro denotando una profunda incomodidad y vergüenza, intentó suavizar el golpe. Mamá Sofía no quiso decir. Sí, Mateo lo hizo. La voz de Isabel era baja, pero firme, con una autoridad que rara vez usaba ahora una fuerza tranquila que la había convertido en la empresaria que era. Y lo que es peor, tú no la contradices. Tú te mantienes en silencio como si estuvieras de acuerdo con que tu propia madre, la fundadora de todo esto, sea inútil. Su mirada fija en él era un reproche silencioso. Lucía, al lado de Isabel, tenía los ojos muy abiertos, una mezcla de horror e incredulidad pintada en su rostro joven. Extendió una mano para tocar el brazo de Isabel, un gesto de consuelo. «Abuela», susurró su voz apenas audible. Pero Sofía la interrumpió con una mirada fulminante, su voz cortante como el cristal roto.
Esto es una conversación de adultos, Lucía. Y algunas personas simplemente no entienden que el mundo avanza, que las empresas necesitan ser ágiles, modernas. Sus talentos. Isabel eran propios de otra época, de un pasado que ya no existe. Ahora francamente nos estás frenando. Eres un obstáculo para el progreso de la bodega. La cena se desintegró en un aire viciado y una tensión insoportable. Los demás invitados, miembros de la familia extendida y amigos cercanos, se miraban incómodos sin saber dónde posar la vista. Isabel, con la espalda tan recta como un ciprés en el viento y la dignidad intacta, a pesar de la humillación, se levantó lentamente de la mesa. «Gracias por la cena», dijo su voz, un susurro digno, pero que llevaba el peso de una sentencia, una promesa tácita de lo que vendría. «Creo que me voy ya». «Mamá, no seas dramática». Camila Aguilar, su hija menor, que hasta entonces había permanecido en un silencio incómodo, intentó intervenir con la voz teñida de vergüenza y desesperación. «Abuela, espera». Lucía suplicó las lágrimas, asomando en sus ojos, extendiendo una mano en vano. Pero Isabel ya se dirigía hacia la puerta, negándose a dejar que vieran la tormenta emocional que rugía en su interior, la herida profunda que esas palabras habían abierto. Se prometió a sí misma en ese instante que nunca más permitiría que la vieran tan vulnerable, tan despojada. Mientras conducía de regreso a su finca, el crepúsculo se había tragado los últimos rayos de sol y la oscuridad de la noche la envolvió por completo. Las luces de los pueblos riojanos parpadeaban a lo lejos, indiferentes a su dolor. La palabra inútil resonaba en su mente como un eco cruel, un juicio despiadado sobre 68 años de vida, sobre décadas construyendo algo de la nada con sus propias manos. Pero entre el dolor lacerante y la rabia hirviente en lo más profundo de su ser, algo nuevo. Comenzó a germinar una determinación gélida, una fuerza que no había sentido desde los días más duros de la fundación de la bodega, cuando las deudas apretaban y el futuro parecía incierto. Si la consideraban inútil, pronto descubrirían lo contrario. Si habían olvidado quién era Isabel Aguilar, ella se lo recordaría con una fuerza que los haría temblar. La columna vertebral tranquila de la familia, esa columna silenciosa que todo lo sostenía sin pedir reconocimiento, estaba a punto de hacer mucho ruido. Y esta vez no sería un susurro. Parte 2. El despertar y la búsqueda de aliados. La semilla de la revuelta. La noche después de la fatídica cena dominical, Isabel no durmió. Cada minuto que pasaba en la oscuridad de su finca, entre los silencios profundos de la noche riojana, la palabra inútil resonaba en cada rincón de su mente. No era solo una palabra, era una acusación directa a su valía, un despido sumario de su propia existencia, de su legado, de todo lo que había construido. Se levantó antes del amanecer. La cabeza le palpitaba con un dolor sordo, pero el tormento físico era insignificante comparado con la punzada constante en su alma. Sin embargo, con el primer rayo de sol colándose por las rendijas de las persianas de madera, un nuevo sentimiento comenzó a crecer. El dolor se transformó, se endureció, cristalizándose en una resolución fría y acerada. Sus ojos, aunque hinchados por el insomnio y las lágrimas contenidas, brillaban con una nueva determinación, una luz que no había visto en años. El teléfono sonó justo después de la primera luz del alba, sobresaltándola en el silencio de su cocina. Era Javier Ramos, su fiel secretario. Su voz, siempre profesional y respetuosa, sonaba inusualmente teñida de preocupación, casi de alarma. «Señora Aguilar, espero no haberla llamado demasiado temprano», dijo Javier, su voz rasposa. «Llevo horas despierto pensando en usted y en lo de anoche». Isabel forzó una sonrisa, aunque sabía que su rostro no la reflejaba. «Llevo horas despierta, Javier. ¿A qué se debe el madrugón? ¿No es propio de ti?» «Quería saber cómo estaba», respondió Javier con un deje de súplica apenas perceptible. «Doña Pilar García, la contable, me comentó algo de la cena de ayer. Dijo que estaba consternada, muy alterada.
Y yo no pude evitar pensar en usted. Había una ira latente bajo el tono profesional de Javier, una lealtad que trascendía lo laboral que venía de años de ver el trabajo y la dedicación de Isabel. «Somos dos, Javier». Isabel respondió con una franqueza inusual, una apertura que no solía permitirse. Lo que dijo Sofía estuvo fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. Fue un ataque directo personal que no olvidaré, ni perdonaré tan fácilmente. Hubo una pausa al otro lado de la línea cargada de significado. «Va a venir hoy a la bodega, ¿verdad?», preguntó Javier, con la voz cargada de expectación, casi con ansiedad. Una parte de Isabel anhelaba esconderse, lamer sus heridas en la privacidad de su finca, lejos de las miradas curiosas y de los chismes. Pero eso era exactamente lo que esperaban de ella, la figura ceremonial, retirándose a la sombra, aceptando su destino, desvaneciéndose en el olvido. Y esa opción ahora era simplemente insoportable. Su orgullo herido, su honor familiar y profesional se revelaba. «Sí», decidió Isabel, su voz firme, con una convicción que la sorprendió incluso a ella misma. «Estaré allí a las 9. Y por favor, tenme un café preparado de esos fuertes como el que tomábamos Fernando y yo antes de la vendimia, y despeja mi agenda de cualquier cita superflua. Hoy tengo trabajo que hacer, mucho trabajo». «Claro que sí, señora Aguilar», prometió Javier, y en su voz Isabel escuchó algo que necesitaba desesperadamente: respeto. No el respeto por el título, sino por la mujer que había sido, por la empresaria que era, y por la fuerza que estaba a punto de recordar a todos quién seguía siendo. Esa mañana, Isabel se vistió con un esmero particular, cada prenda una declaración silenciosa. No escogió un atuendo cualquiera, sino un traje de chaqueta azul marino de corte impecable, que Fernando siempre decía que la hacía parecer imponente, una verdadera mujer de negocios. Frente al espejo examinó su reflejo con una mirada crítica. El cabello plateado cuidadosamente peinado en un moño elegante, las líneas alrededor de sus ojos que contaban historias de preocupación y cariño por las mismas personas que ahora la despreciaban. «Inútil», susurró a su reflejo palpando la amargura de la palabra. Sus ojos se endurecieron. «Ya veremos». La imagen en el espejo le devolvió una mirada de determinación inquebrantable, la de una mujer que había sido forjada en la adversidad y que no se rendiría sin luchar. La bodega bullía con la energía habitual de un lunes por la mañana, el zumbido de las máquinas, el aroma del vino, fermentando el murmullo de las conversaciones. La gente asentía respetuosamente a su paso, algunos con una curiosidad velada en sus ojos, otros con la familiaridad de años de servicio. Al menos allí en su lugar de trabajo su autoridad aún se mantenía. Pero ahora se preguntaba cuántos la veían en el fondo como Sofía, una reliquia, una figura decorativa, a la espera de ser reemplazada. La incertidumbre la carcomía, pero la ocultó bajo una fachada de calma imperturbable. Javier la esperaba en el ascensor con una taza de café humeante en la mano y una expresión de serena preocupación en su rostro. «La reunión de la junta directiva sigue fijada para las 2», informó. «Me he tomado la libertad de preparar algunos archivos relevantes que creo que debería revisar antes. Son los últimos informes que no le han llegado». Isabel aceptó el café con un gesto de gratitud. El aroma amargo y fuerte la reconfortó. «Gracias, Javier. Eres un tesoro. ¿Te importaría dejarme la mañana libre? Necesito tiempo para revisar algunas cosas muy importantes. Y por favor que nadie me moleste». «Por supuesto», dudó Javier, sus ojos penetrantes. «Señora Aguilar, si me permite, no deje que lo de ayer la afecte. Fue un momento de gran injusticia, de una falta de respeto vergonzosa». «Fue brutal». Isabel terminó por él con una honestidad cortante que la sorprendió a sí misma. «Quizás, pero la honestidad, Javier, incluso cuando es cruel, tiene su valor. Ha aclarado cualquier confusión que pudiera tener sobre mi posición en esta bodega y sobre el lugar de cada uno. Las cartas están sobre la mesa». El ceño de Javier se acentuó. «Usted fundó esta bodega, Isabel,
Sin usted, ninguno de ellos tendría trabajo y mucho menos los puestos de poder que ahora usan en su contra para intentar denigrarla. La voz de Javier se elevó ligeramente, traicionando su indignación. La lealtad de Javier era un bálsamo para el alma de Isabel, un ancla en la tormenta que se avecinaba. Pero mantuvo una expresión neutral. Quizás necesiten que se lo recuerden de una forma contundente, de una forma que no puedan olvidar. En su despacho, que seguía siendo el más grande de la planta ejecutiva, aunque se preguntaba por cuánto tiempo más esa situación duraría, Isabel se sentó a revisar los archivos que Javier había preparado. Informes financieros detallados, actas de reuniones a las que no había sido invitada a comunicaciones internas, y una pila de documentos sobre el fondo de pensiones y los nuevos planes de beneficios que Sofía había impulsado. Era un registro documental irrefutable de decisiones tomadas sin su opinión, cambios implementados sin su aprobación, un patrón claro de aislamiento y desautorización. La evidencia era abrumadora. Un golpe suave pero insistente en la puerta interrumpió su lectura. Pilar García, la contable de toda la vida, estaba allí, su profesionalidad habitual atenuada por una evidente preocupación. Sus manos, que normalmente manejaban números con la precisión de un cirujano, temblaban ligeramente, un signo inequívoco de su angustia. «Isabel», dijo Pilar cerrando la puerta tras ella con un cuidado casi excesivo, como si temiera ser escuchada. «Le debo una disculpa. Me siento terrible por lo de anoche». Isabel le hizo un gesto para que se sentara, su mirada la animaba. «¿Para qué exactamente, Pilar? No tengo nada que perdonarte». «Por no haber dicho nada ayer», respondió Pilar sentándose en la silla frente a Isabel, con las manos apretadas en el regazo, su voz apenas un murmullo. «Lo que dijo Sofía fue inadmisible, una falta de respeto inaceptable. Y yo me quedé callada como una cobarde. No debí permitir que la trataran así». «No eras la única, Pilar». Isabel señaló, su voz más suave, comprendiendo su miedo. Los demás son familia. Quizás eso los excusa o los acobarda». «No tengo excusa». Pilar suspiró, la frustración y la vergüenza evidentes en su voz. «He trabajado con usted durante 30 años. He visto lo que ha construido con Fernando, los sacrificios que ha hecho. Sé la verdad, la conozco mejor que nadie. Se merece algo infinitamente mejor que lo que pasó ayer. Se merece justicia». Isabel la observó atentamente, a esta mujer que había llevado las cuentas de la bodega en las buenas y en las malas, que conocía todos los secretos financieros de la empresa y de la familia Aguilar. La confianza y el respeto mutuo que compartían eran un tesoro. «Gracias, Pilar. Tu lealtad es inmensamente valiosa, y tu honestidad es aún más valiosa en estos tiempos». Pilar se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta casi un susurro. «Isabel, hay cosas que debería saber. Cosas que están pasando en la bodega. Cosas que debería haberle contado antes, pero tenía miedo. Mucho miedo. Temía perder mi puesto. Temía las represalias de Sofía». Isabel se acomodó en su silla con expresión neutra, pero su mente ya estaba acelerada, procesando cada palabra. «Continúe, Pilar. Hable sin reservas. Aquí no hay nada que temer. Yo la protegeré». Sofía ha estado ajustando cifras, maquillando los números. Pilar abrió su portafolio con manos temblorosas, revelando hojas de cálculo con secciones resaltadas en distintos colores, con anotaciones meticulosas. Nada ilegal precisamente, no hasta el punto de la cárcel, o eso creo, pero sí muy poco ético. Ha estado moviendo gastos entre departamentos, especialmente desviando fondos de proyectos menos visibles hacia marketing, para que sus iniciativas parezcan más rentables de lo que son. Y hay más. Durante la siguiente hora, Pilar le explicó un patrón sistemático de manipulaciones, asignaciones presupuestarias que favorecían descaradamente proyectos bajo el control directo de Sofía, métricas de rendimiento distorsionadas para inflar sus logros, y lo más grave, ajustes en el fondo de pensiones de los empleados más antiguos. «Ahorra dinero ahora sí.
explicó Pilar señalando una columna de cifras y señalando las implicaciones futuras, pero creará problemas masivos e insostenibles en el futuro. Es una bomba de tiempo, Isabel. Un desastre esperando a suceder. ¿Desde cuándo ocurre esto?, preguntó Isabel en voz baja, la ira comenzando a hervir a fuego lento en su interior. La sangre le palpitaba en las sienes. La manipulación grave y sistemática comenzó hace unos 8 meses, explicó Pilar, su voz cada vez más firme a medida que hablaba la verdad, cuando ella empezó a exigir más autoridad y control absoluto sobre los presupuestos. Pero mirando hacia atrás, Pilar se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Veo casos más pequeños como pequeñas trampas contables que datan de hace casi 2 años. Ella ha estado construyendo su castillo de naipes lentamente. ¿Y Mateo? Pilar dudó, su mirada llena de pena. No creo que comprenda el alcance total, Isabel. Él ve las cifras positivas que Sofía le presenta y no cuestiona los métodos porque apoyan lo que él quiere creer. Él confía en ella ciegamente o prefiere no ver la verdad. Lo entiendo. Isabel terminó por ella un tono amargo en su voz. Es un hombre enamorado, y eso a veces ciega la razón. Prefiere el cuento de hadas que la cruda realidad. ¿Hay algo más, Pilar? ¿Algún otro secreto que deba conocer para mi defensa? Sí hay algo más. Pilar asintió. El paquete de jubilación que le están preparando, el que Mateo le entregará, subvalora significativamente sus acciones. He calculado la diferencia. Es una cantidad sustancial. Cuentan con su falta de participación en las últimas valoraciones, con que no se ha mantenido al día con los cambios en el mercado. Es un intento deliberado de robarle una parte de lo que le corresponde por derecho y por ley. La revelación debería haberla enfurecido más, llevarla a la ira incontrolable. Pero en cambio, Isabel sintió una extraña, gélida calma. Esto no era solo una cuestión de obsolescencia o de ceder el paso a la nueva generación. Era un engaño deliberado, una conspiración para despojarla de lo que era suyo por derecho, por trabajo, por vida, por el legado de Fernando. Y eso extrañamente le daba una ventaja clara y tangible, una motivación que iba más allá de la dignidad personal. Gracias, Pilar, dijo usando su nombre de pila, un gesto de profunda confianza y gratitud. Tu lealtad es inmensamente valiosa, y tu honestidad es aún más valiosa en estos tiempos oscuros. No te preocupes por nada. Lo tengo todo bajo control, pero necesito un último favor tuyo. Necesito que estés en la reunión de la Junta lista para presentar esto. Lo haré, Isabel, por usted y por la bodega. Pilar respondió, su voz ahora firme y decidida. Después de que Pilar se fue dejando una pila de documentos reveladores y una sensación de premonición, Isabel hizo 2 llamadas cruciales. La primera fue a Ruth Evans, su amiga más antigua ex socia en un pequeño negocio de exportación de vinos y la mente legal más brillante que conocía aparte de Fernando. Le explicó la situación en términos concisos, sin sentimentalismos, y le pidió que comenzara a preparar los documentos para una posible batalla legal inminente, así como a contactar a los miembros de la Junta que pudieran ser aliados. La segunda llamada fue a Camila. Necesito verte, ahora mismo, en mi despacho. Es de vital importancia, hija. La voz de Camila al teléfono era vacilante, teñida de aprensión. Mamá, estoy en medio de algo, una reunión importante con unos nuevos distribuidores. Más importante que el legado de tu familia. Isabel interrumpió su tono firme con una autoridad que no permitía discusión, una autoridad que había permanecido dormida, pero ahora despertaba con fuerza. Más importante que la verdad que está siendo pisoteada, que tu propio futuro está en juego. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un momento de silencio cargado de significado. Llego en 10 minutos, mamá. Estoy de camino, cancelo todo. Mientras esperaba a su hija Isabel, preparó los documentos que Pilar le había proporcionado, organizándolos con metódica precisión. A esos añadió copias de sus certificados de propiedad de acciones de la bodega
resoluciones de la junta directiva antiguas que nunca habían sido digitalizadas, y el testamento de Fernando donde se especificaba la división de acciones. Documentos que probaban más allá de toda duda razonable su posición legal como fundadora y accionista mayoritaria de Bodegas Aguilar. El papel pensó con una amarga sonrisa, siempre ha sido más fiable que los archivos digitales cuando se trata de la verdad y la justicia. Camila llegó nerviosa con el cabello impecable, ligeramente despeinado, un signo revelador de su prisa y su estado de ánimo agitado. Sus ojos normalmente tranquilos estaban llenos de una ansiedad que intentaba ocultar. «Mamá, ¿qué pasa, Mateo? Me ha dicho que estás luchando contra el plan de jubilación. Dice que estás siendo irracional, que estás perdiendo la cabeza». «Siéntate, Camila». Isabel mantuvo la voz suave pero firme, señalando la silla frente a su escritorio. «Hay cosas que debes saber, cosas que Mateo y Sofía te han ocultado, y cosas que te involucran directamente y que pueden destruir todo lo que tú has trabajado para construir». Isabel le mostró todas las cifras manipuladas, los informes de la auditoría preliminar, las estimaciones de acciones infravaloradas que la despojaban de su patrimonio, el patrón documentado de decisiones tomadas a sus espaldas para socavar su autoridad. Con cada revelación, el rostro de Camila palidecía, la incredulidad se transformaba en shock y luego en una creciente indignación. Sus puños se apretaban en su regazo. «No tenía ni idea», susurró Camila cuando Isabel terminó, sus ojos fijos en los documentos, como si no pudiera creer lo que veían. Sabía que Sofía era ambiciosa, muy ambiciosa, pero esto es deshonesto, esto es traición, es un escándalo. La pregunta ahora es, ¿cuál es tu posición? Isabel dijo en voz baja, su mirada fija en los ojos de su hija, buscando una respuesta, una chispa de convicción. Con la familia en la que naciste, que construyó esto con sudor y sangre, o con la que te casaste que parece dispuesta a destruir lo que tanto nos ha costado por ambición personal. Camila levantó la cabeza de golpe, con un fuego inusual en sus ojos. «No es justo. No puedes pedirme que elija así, mamá. Es mi hermano. Quizás no mi vida, pero es la realidad a la que nos enfrentamos». Isabel se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo una intensidad. «No te pido que elijas entre tu hermano y yo. Te pido que elijas entre lo correcto y lo incorrecto, entre la integridad y la deshonestidad, entre el legado de tu abuelo Fernando y lo que Sofía y Mateo están haciendo con él. Tu propio futuro en esta bodega, en esta familia, depende de esta decisión». Camila permaneció sentada un largo rato, el conflicto reflejado en su rostro. La lealtad familiar, la comodidad de no tener que enfrentarse contra la verdad innegable que ahora se le presentaba. Isabel esperó paciente, sabiendo que esta era la decisión de Camila y solo de ella. El silencio en el despacho era denso, solo roto por la respiración agitada de Camila. Entonces algo cambió en su expresión, un endurecimiento de la mandíbula, una claridad en sus ojos que Isabel no había visto en años, una chispa de la misma determinación que ardía en su propio corazón. «¿Qué necesitas que haga, mamá?». La voz de Camila era firme, ya sin titubeos, con una nueva resolución. «Estoy contigo. Dime qué hacer». Isabel sintió un gran alivio, una oleada de esperanza que le inundó el pecho. Su hija finalmente había despertado. «Ven a la reunión de estrategia mañana», dijo manteniendo la concentración sin permitirse la euforia. «Observa, escucha. Y cuando llegue el momento, y lo sabrás cuando suceda, lo sentirás, recuerda de dónde vienes, recuerda quiénes somos los Aguilar, y defiende lo que es justo». Mientras caminaban juntas hacia la sala de conferencias más pequeña, la que había sido reservada específicamente para intentar marginar a Isabel, Camila susurró su voz aún con un deje de asombro ante la magnitud de lo que harían. «Mateo se pondrá furioso, mamá. Nos culpará de todo. No lo perdonará». «Probablemente». Isabela sintió su voz llena de un nuevo vigor. «Pero lo superará con el tiempo, ¿o no? Eso ya no está en nuestras manos. Lo que importa es la verdad. Y Sofía
Isabel dirigió a su hija una mirada que debió revelar más de su determinación de lo que pretendía, porque Camila dio un paso atrás con una expresión de asombro. Sofía. Isabel dijo en voz baja con una frialdad calculada. Está a punto de aprender una valiosa lección sobre subestimar a las mujeres mayores de La Rioja. Una lección que nunca olvidará. Una lección que resonará en toda la industria. Parte 3. La batalla pública y la exposición. El confrontamiento en el corazón del imperio. La mañana del miércoles amaneció clara y radiante, un contraste irónico con la tormenta de voluntades y secretos que Isabel sabía que se desataría en el corazón mismo de Bodegas Aguilar. El cielo de La Rioja era de un azul inmaculado, salpicado por unas pocas nubes blancas, pero para Isabel el aire estaba cargado de electricidad de una tensión casi tangible. Se vistió con especial cuidado, eligiendo un traje de lana gris perla de corte impecable que transmitía autoridad sin ser ostentoso, y un broche de plata que había pertenecido a su madre como un talismán, un ancla con el pasado y una promesa para el futuro. El vibrar de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Camila. Estoy contigo, mamá. Hasta el final. Hoy ganamos. La verdad se impondrá. El mensaje era corto, pero su determinación era un bálsamo para el alma de Isabel, una confirmación de que no estaba sola. A las 9 en punto, la sala de juntas, el santuario donde tantas decisiones vitales para la bodega habían sido tomadas, ya estaba llena. No solo los miembros habituales de la junta directiva, sino también jefes de departamento, personal directivo clave, e incluso algunos clientes de toda la vida con acciones con derecho a voto. La noticia filtrada o propagada a propósito por la ansiedad y la expectativa se había corrido como la pólvora, creando un aire de expectación febril, casi morbosa. Mateo la interceptó en el pasillo, su rostro una mezcla de ira mal disimulada y confusión palpable. Sus ojos, antes llenos de la confianza ciega de un líder, ahora reflejaban una vulnerabilidad y un miedo que Isabel rara vez había visto en él. Su postura era rígida, defensiva. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó su voz baja, casi inaudible, teñida de reproche. «¿Estás realmente destrozando la empresa que papá y tú construyeron? Todo esto por un capricho personal, por no aceptar tu retiro». «No, Mateo». Isabel lo corrigió suavemente, su voz firme y resonante, llena de una autoridad que no había exhibido abiertamente en años. «La estoy salvando de la manipulación de un liderazgo miope que solo busca el beneficio a corto plazo, de unos valores que priorizan la apariencia sobre la sustancia, la mentira sobre la honestidad. Tú llamas capricho a la justicia. No se trata de la empresa para ti, ¿verdad? Se trata de tu orgullo herido, de tu incapacidad para soltar las riendas, para admitir que podrías haberte equivocado gravemente, que te dejaron engañar». «¿Eso te dijo Sofía?», preguntó Isabel en voz baja, con un matiz de tristeza en su tono, una punzada de dolor por la manipulación de su hijo. «Zzz, que me aferro al poder por pura vanidad, que soy una vieja que no sabe cuándo retirarse, que debería estar en casa tejiendo y cocinando». Él no respondió. Su silencio era una confesión elocuente de su complicidad, o al menos de su sumisión a Sofía. «Mateo». Isabel suspiró, su mirada llena de desilusión, pero también de una persistente esperanza. «Te crié para ser mejor que esto. Te enseñé a ver a las personas como son, a valorar el trabajo honesto. La lealtad, no solo lo que pueden hacer por ti. Te enseñé el honor que se hereda con el apellido Aguilar. Espero que al final del día recuerdes esa lección y a quién eres realmente más allá de la influencia de otros». Le ajustó la corbata con un gesto maternal casi inconsciente, un residuo de décadas de mañanas, un acto de cariño que contrastaba con la dureza de sus palabras. La reunión de la Junta, el gran confrontación. La sala de juntas se quedó en un silencio sepulcral al entrar Isabel. La tensión era casi un personaje más en la habitación, palpable, opresiva, como el aire antes de una tormenta de verano.
Esta vez Isabel no se dirigió al fondo ni a un lado, como se esperaba de una figura que se asume retirada. Con una calma que desmentía el torbellino de emociones en su interior, caminó directamente a la cabecera de la mesa, a su lugar, el que le correspondía como fundadora y directora general, que Mateo había ocupado usurpadoramente hasta ese momento. La mayoría de los presentes, incluso los más audaces o los más leales a Mateo, no pudieron evitar una mirada de sorpresa, algunos con asombro, otros con respeto y unos pocos con un temor palpable. Don Ricardo, un miembro de la junta de edad similar a Fernando y amigo de la familia, le dedicó un gesto casi imperceptible de asentimiento, una señal de apoyo tácito y de lealtad a la vieja guardia. Camila, sentada a media altura de la mesa, le sonrió alentadoramente, una chispa de fuego en sus ojos que reflejaba la propia determinación de Isabel. Pilar García estaba sentada con sus documentos financieros cuidadosamente ordenados ante ella, sus manos unidas sobre la mesa, mostrando una mezcla de nerviosismo y resolución preparada para su papel. Y entonces apareció Sofía con una expresión de furia, apenas contenida, los ojos inyectados en sangre, seguida por un Mateo que parecía haber encogido con la mirada clavada en el suelo, incapaz de sostenerla de su madre. Las líneas de batalla estaban trazadas. El aire se hizo más denso, cargado de una expectativa inmensa. Don Ricardo abrió la sesión con una gravedad inusual, su voz profunda y resonante, silenciando los pocos murmullos que aún se atrevían a surgir. Esta reunión de emergencia de la Junta Directiva ha sido convocada por Isabel Aguilar, directora general y accionista mayoritaria de Bodegas Aguilar. Una reunión extraordinaria para abordar asuntos de extraordinaria importancia. Isabel, tienes la palabra. Isabel se levantó lentamente, sus movimientos pausados, deliberados, como si cada paso llevara el peso de la historia de la bodega, de los sacrificios de generaciones. Sintió el peso de todas las miradas en la sala, un escrutinio que podría quebrarla o hacerla más fuerte. Por un instante pensó en Fernando. ¿Cómo habría manejado este momento? Con su carisma natural, su facilidad de palabra, su habilidad para cautivar a cualquiera con una sonrisa. Pero ella no era Fernando. Ella era la columna vertebral tranquila, la mano firme que había mantenido todo en marcha, la que había lidiado con los problemas reales, mientras él acaparaba el protagonismo y los aplausos. Y hoy eso era exactamente lo que la bodega necesitaba: una mano firme, inquebrantable, que revelara la verdad sin adornos ni medias tintas. Gracias, don Ricardo. Su voz era tranquila, pero resonó en cada rincón de la sala, llevando consigo una autoridad innegable, la de alguien que conocía cada piedra de ese edificio, cada cepa de esos viñedos. He convocado esta reunión para abordar varios asuntos críticos que afectan el futuro y la salud de Bodegas Aguilar, asuntos que afectan nuestra integridad financiera, nuestros valores corporativos y, fundamentalmente, la esencia misma de nuestro liderazgo. Asuntos que, si no se corrigen de inmediato, podrían llevar a nuestra empresa a la ruina, tanto moral como económica. Puso una carpeta sobre la mesa con un golpe suave pero decisivo, el sonido resonando en el silencio. Primero, el asunto de la representación financiera. La señora Pilar García, nuestra directora financiera de confianza y una de las empleadas más leales y honestas de esta empresa, ha descubierto y documentado un patrón alarmante de manipulación presupuestaria, centrado de forma inaceptable en el departamento de marketing, dirigido por la señora Navarro. Se trata de ajustes diseñados no para mejorar la bodega, sino para que sus iniciativas personales parezcan más exitosas de lo que realmente son, inflando resultados artificialmente a expensas de otros departamentos. Le hizo un gesto con la cabeza a Pilar, quien, con una mezcla de nerviosismo inicial y resolución creciente, se levantó y comenzó a repartir copias de sus hallazgos gráficos y tablas que no dejaban lugar a dudas sobre las irregularidades. Estas manipulaciones, continuó Isabel, su voz ahora más punzante, han creado una imagen distorsionada y engañosa de las prioridades y el rendimiento real de nuestra bodega. Una
imagen que si no se corrige con urgencia podría tener consecuencias legales y reputacionales desastrosas para todos nosotros y para el honor de los Aguilar. Sofía se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de indignación y furia. Esto es una cacería de brujas, Isabel. Una venganza personal por haberla puesto en su lugar. Esas reasignaciones presupuestarias fueron aprobadas por los cauces adecuados, por el comité ejecutivo con pleno conocimiento de causa y con el respaldo de Mateo. Su voz era aguda, desafiante, pero un temblor casi imperceptible la delataba. ¿Por quién exactamente fueron aprobadas, Sofía?, preguntó Isabel, su voz tranquila y mesurada, un contraste que hacía que la ira de Sofía pareciera aún más descontrolada, más desesperada. Diga los nombres. Ahora, la mirada de Sofía, llena de pánico, se dirigió a Mateo, quien ahora se removía incómodo en su silla, su rostro pálido como la cera, incapaz de mirarla a los ojos. Por el comité ejecutivo que, según nuestros estatutos, y usted lo sabe perfectamente, señora Navarro, no puede hacer cambios presupuestarios significativos sin la aprobación explícita del director general. Y yo, Isabel golpeó su copia del informe con el dedo, el sonido resonando como un disparo. Nunca aprobé estos cambios. ¿Verdad, Mateo? ¿Tú me diste alguna vez los detalles de estas desviaciones? Las cifras exactas de dónde iba el dinero del fondo de pensiones. Todas las miradas se posaron en su hijo, quien se veía atrapado en una red de mentiras. Mateo tragó saliva, visiblemente su voz apenas un susurro inaudible. Lo discutimos en general, mamá. Tú siempre dijiste que confiabas en nosotros. Confío en la honestidad, Mateo. Y en las cifras. Y no nunca con las cifras ni asignaciones específicas que se muestran aquí. Interrumpió Isabel, su voz ahora más firme, cortante como el filo de una navaja. Esto es ridículo. Sofía se burló, un sonido hueco y desesperado. Isabel ya casi ni revisa documentos financieros, lleva años actuando como figura decorativa. Su opinión ya no cuenta. Es irrelevante. ¿Por qué perder el tiempo con esto? Varios miembros de la junta directiva se sorprendieron por su tono, algunos de ellos intercambiando miradas de desaprobación. Don Ricardo frunció el ceño profundamente, su paciencia llegando a su límite. Eso, Isabel dijo en voz baja, pero con una autoridad que resonó en el silencio, capturando la atención de cada persona en la sala, me lleva a mi segundo punto. Ha habido un esfuerzo concertado, un complot bien orquestado para excluirme de la toma de decisiones importantes. Reuniones reprogramadas, sin mi conocimiento, documentos cruciales retenidos, información vital oculta, opciones presentadas como hechos consumados en lugar de para su consideración genuina. Una estrategia para aislarme y desautorizarme por completo. ¡Mamá! Mateo intentó recuperar ese tono apaciguador que había usado con ella durante años, un tono condescendiente que Isabel había llegado a detestar con todo su ser. Nadie ha intentado marginarte, simplemente hemos intentado agilizar los procesos, ser más eficientes, modernizar la gestión. ¿Agilizar los procesos excluyendo al director general de las decisiones estratégicas cruciales? Preguntó don Ricardo con insistencia, su voz grave, cortando la excusa de Mateo como un cuchillo. Eso no es eficiencia. Señor Aguilar, es insubordinación. Es un intento de usurpación. Mateo se sonrojó violentamente, sus ojos desviándose de los de su madre. No del todo, don Ricardo, solo que no siempre ha sido el momento adecuado. Tu mamá no siempre estabas disponible para las nuevas formas de trabajo. ¿No disponible? Isabel arqueó una ceja, su voz fría como el acero, cargada de una ironía mordaz. Como la reunión de estrategia de ayer, la que estaba programada específicamente durante mi cita inamovible con nuestro cliente. Más importante, distribuidora de vinos La Pura Viña. Esa misma reunión donde se discutían y se aprobaban documentos de jubilación que llevaban mi nombre sin mi consentimiento, como si yo fuera una simple empleada sin voz ni voto. Dígame, Mateo, ¿eso es agilizar procesos o es un acto de deslealtad y engaño? Los murmullos resonaron por la habitación.
Una ola de descontento que crecía y se extendía. Mateo parecía cada vez más incómodo, sus hombros caídos, su posición cada vez más insostenible. «La verdad», continuó Isabel, su voz ahora cargada con el peso de la historia y el resentimiento acumulado de años de desprecio, «es que ha habido un intento sistemático calculado de echarme de mi propia bodega. Una bodega que yo fundé con mi esposo Fernando, con mi propio sudor y sangre. Una bodega por la que hipotequé mi finca, la herencia de mi familia, 2 veces, arriesgándolo todo para salvarla durante la profunda recesión de 2008. Una bodega en la que he trabajado 80 horas a la semana, vertiendo mi vida, mi sudor y mi corazón durante más de 40 años. Y todo para que ahora me desechen como una botella vacía». Su mirada se posó en Sofía, una acusación silenciosa y fulminante. «Nadie niega tus contribuciones, Isabel», dijo Sofía suavizando su tono en un claro intento desesperado de cambiar de táctica. Su voz, antes estridente, ahora era un murmullo de falsa dulzura, intentando sonar conciliadora. «Simplemente sugerimos que los tiempos han cambiado. La bodega necesita un liderazgo con visión de futuro, con ideas frescas, con un enfoque moderno. Necesitamos volar, competir a la escala global». «¿Con visión de futuro?», repitió Isabel, su voz llena de sarcasmo. «Como la decisión de recortar las pensiones de nuestros empleados que llevan décadas con nosotros, de la gente que ayudó a construir esta bodega desde cero, que envejeció junto a nuestros viñedos, creyendo en la promesa de una jubilación digna. Esa es tu visión de futuro, Sofía. Construir la prosperidad sobre la ruina de la lealtad y la seguridad de nuestra gente, sobre el miedo de aquellos que te sirvieron. Esos cambios fueron necesarios para la sostenibilidad a largo plazo», insistió Sofía, su voz recuperando algo de su dureza, su rostro tenso. «No podemos ser sentimentales. Debemos ser pragmáticos como lo exige el mercado. ¿De verdad?». Isabel abrió otra carpeta, sus movimientos lentos, deliberados, aumentando el suspense en la sala, capturando la atención de todos. «Porque según estas proyecciones preparadas por un analista independiente a petición mía, esos recortes que tanto necesitaban para la sostenibilidad ahorrarán aproximadamente 3 millones de euros en 5 años. Casualmente, casi exactamente la misma cantidad presupuestada para el programa de retiros dorados y bonificaciones exorbitantes para ejecutivos que usted, Sofía, propuso el trimestre pasado. Un plan que beneficiaría principalmente a los directivos de alto nivel, a un puñado de personas, no a los que labran la tierra o cuidan las barricas con sus propias manos». La sala quedó en un silencio sepulcral, el aire tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Mateo miró a Sofía con una mezcla de sorpresa y horror. Claramente esto también era nuevo para él, la profundidad de la manipulación de su esposa. «Isabel», comenzó Sofía, su voz ya no tan segura, con un tinte de desesperación. Pero Isabel no había terminado. «Y luego está el asunto del contrato con distribuidora de vinos La Pura Viña», continuó elevando la voz, asegurándose de que cada palabra resonara. «Nuestra relación más rentable, más duradera, afianzada no por estrategias innovadoras o números fríos, sino por una conexión personal que se remonta a 30 años atrás, a cuando la dueña doña Pilar y yo éramos compañeras de piso en la universidad. Una relación que se ha mantenido durante décadas de confianza, respeto mutuo y sí amistad. Un pilar de esta empresa que no figura en ningún balance». Miró directamente a Mateo, una acusación silenciosa y fulminante en sus ojos. «Una relación que casi destruyes hace 3 años con ese desastroso intento de negociación, Mateo. ¿Te acuerdas cuando intentaste presionar a doña Pilar para que aceptara tarifas más bajas, amenazando con romper una alianza de más de 20 años sin entender el valor de la lealtad?» Mateo palideció. ¿Cómo lo supiste, mamá? Yo pensé que nadie lo sabía. Porque doña Pilar me llamó furiosa, Mateo, dispuesta a romper 20 años de colaboración con Bodegas Aguilar, y porque pasé 6 semanas reparando el daño en silencio, invitándola
Almorzar en mi finca, recordándole nuestra historia compartida, reconstruyendo la confianza que tú destrozaste con tus tácticas agresivas y tu falta de tacto. Eso, Mateo, es lo que significa la verdadera negociación en este negocio. Camila habló por primera vez, su voz fuerte y clara, resonando con una nueva autoridad. Por eso veías a doña Pilar tan a menudo ese verano, mamá. Nos dijiste que era solo para ponerte al día con una vieja amiga. Nunca imaginamos que era por negocios y tan cruciales para la supervivencia de la bodega. Lo fue mi vida, Isabel dijo simplemente. Pero también fue un negocio. Ese negocio discreto, basado en las relaciones en la palabra dada, en la confianza forjada con los años, que no aparece en presentaciones de PowerPoint, ni impresiona en informes trimestrales, pero que constituye la base real de todo lo que hacemos. La lealtad de nuestros clientes no se compra con precios bajos, se gana con confianza y respeto mutuo. Es el legado intangible que Fernando y yo construimos. Miró a su alrededor cruzando miradas con cada miembro de la junta directiva. Esto es lo que aporta la experiencia, no solo conocimiento de hojas de cálculo y procesos, sino conocimiento de las personas, de las relaciones de la red invisible de confianza y respeto que sustenta cualquier empresa exitosa en este país, en este sector. Es lo que Fernando siempre entendió y lo que algunos lamentablemente han olvidado. El silencio que siguió fue profundo, cargado de revelaciones. Isabel pudo ver los cálculos que se desarrollaban tras sus ojos, la reevaluación de las suposiciones que habían dado por sentadas. Incluso Mateo parecía conmocionado, sus hombros caídos, la verdad de su propia negligencia y sumisión a Sofía golpeándolo de lleno. La expresión de Sofía, sin embargo, seguía siendo desafiante, una máscara de pura furia, aunque con un matiz de desesperación. Nada de esto cambia el hecho de que la bodega necesita evolucionar, insistió Sofía con un tono más contenido, casi desesperado, sus ojos escaneando a la junta en busca de apoyo. Para atraer a clientes más jóvenes y nuevos talentos, para competir en el siglo XXI. Usted es el pasado, Isabel. Estoy totalmente de acuerdo, dijo Isabel, sorprendiéndola con su calma y su apertura. La evolución es esencial, pero evolucionar no significa borrar lo anterior ni destruir las raíces. Significa construir sobre ello, añadir nuevas perspectivas, sin descartar la sabiduría de la experiencia. Significa crecer, sí, pero con el corazón y la cabeza, y con los valores de Bodegas Aguilar intactos. Se volvió hacia Camila con una sonrisa de complicidad y esperanza, una señal de la nueva alianza. Por eso me gustaría proponer una nueva estructura de liderazgo, una que honre nuestro legado y abrace el futuro. Camila pareció sorprendida por ser nombrada así directamente, pero se recompuso rápidamente, su mirada fija en la de su madre llena de determinación. Te escucho, mamá. Estamos todos escuchando. Una verdadera colaboración, describió Isabel, su voz adquiriendo un tono de visión de una nueva era para la bodega. Yo como directora general supervisando la estrategia general y asegurando que la esencia y los valores de Bodegas Aguilar se mantengan, que nuestra identidad no se pierda. Con Camila como presidenta y directora de operaciones, liderando la implementación y la gestión diaria, aportando nuevas ideas y eficiencias, modernizando procesos sin perder nuestra alma. Y Mateo... Isabel miró a su hijo, quien alzó la vista lentamente con una mezcla de sorpresa y resignación. Mateo permanece como director de estrategia, pero centrándose en las áreas donde realmente destaca la adquisición de clientes y el desarrollo de mercado en zonas donde su carisma es invaluable. Un rol más definido, más efectivo y menos propenso a desviaciones. ¿Y Sofía? Preguntó Mateo con firmeza, su voz aún temblorosa. La pregunta una mezcla de miedo y lealtad residual. Isabel sostuvo la mirada de Sofía directamente con una frialdad que helaría la sangre de cualquiera, pero sin rastro de malicia, solo de una firmeza inquebrantable. Eso dependería de su disposición a trabajar dentro de las normas éticas establecidas, a reconocer la cadena de valor de esta organización desde el recién llegado que pisa la uva hasta el ejecutivo de mayor rango. La lealtad, la honestidad y la integridad
No son negociables en Bodegas Aguilar, señora Navarro. O se adapta, o no hay lugar para usted. Era un ultimátum, velado, pero inequívoco. El rostro de Sofía se enrojeció de ira. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, pero supo que estaba derrotada. Esto es un golpe de Estado, un intento desesperado de un director general envejecido por aferrarse al poder. No lo permitiré. Lucharé hasta el final. No, dijo don Ricardo con firmeza, su voz resonando con la autoridad moral que siempre había tenido en la Junta. Esto es gobernanza, rendición de cuentas, el correcto funcionamiento de la supervisión corporativa, señorita Navarro. Esto es proteger el futuro de Bodegas Aguilar y el legado de la familia Aguilar. Miró a su alrededor a los miembros de la Junta. Propongo apoyar la reestructuración del liderazgo propuesta por Isabel Aguilar, a la espera de una auditoría completa y exhaustiva de todas las irregularidades financieras identificadas por la señora García. La integridad de nuestra empresa está en juego. Apoyado, gritó otro miembro de la Junta, un hombre mayor que había trabajado con Fernando en los inicios. Absolutamente apoyado. Es lo que esta empresa necesita. ¿Todos a favor?, preguntó don Ricardo. Se alzaron manos alrededor de la mesa. No todas, algunos aún se veían divididos o cautelosos, pero una clara e innegable mayoría. Mateo las miró con incredulidad, su rostro una mezcla de derrota y asombro, su mundo desmoronándose ante sus ojos. El rostro de Sofía era una máscara de furia apenas contenida, los puños apretados bajo la mesa, su carrera en Bodegas Aguilar, llegando a su abrupto final. La moción se aprueba, anunció don Ricardo, su voz fuerte y clara. Isabel Aguilar permanece como directora general y Camila Aguilar es ascendida a presidenta y directora de operaciones. Se iniciará una auditoría financiera inmediata y completa con plenos poderes para Pilar García. Isabel exhaló lentamente, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. No solo el peso de esta lucha extenuante, sino el peso de años de ser menospreciada, ignorada, invisible. Una carga que había llevado en silencio durante demasiado tiempo por el bien de la armonía que al final resultó ser una fachada. Gracias, dijo simplemente, su voz teñida de una profunda gratitud hacia quienes confiaron en ella. Prometo mantener la confianza que han depositado en mí y asegurar que esta bodega se mantenga fiel a los valores que la fundaron: honestidad, calidad y respeto por nuestra gente y nuestra tierra. Cuando la reunión se disolvió en discusiones más breves y susurros urgentes, Camila se acercó a Isabel, sus ojos brillando de orgullo y alivio. «Mamá», susurró su voz aún temblorosa por la adrenalina, «¿estás segura de esto? De mi presidencia, de todo esto, es enorme». Isabel le apretó la mano con una fuerza reconfortante. «Estoy más segura que nunca de nada, mi vida. Tienes la visión de Mateo, pero mi pragmatismo. Ves a las personas, no solo los números. Y lo más importante, entiendes que el respeto no es un lujo, no es una opción. Es la base de todo lo que vale la pena en esta vida y en esta bodega. Tú eres el futuro que combina lo mejor de nuestro pasado». Al otro lado de la sala, Mateo permanecía en silencio, conmocionado, con la mirada perdida en algún punto distante. Sofía recogía sus cosas con movimientos bruscos y furiosos, sin mirar hasta nadie, su dignidad hecha añicos. La batalla estaba ganada, el primer asalto crucial había terminado, pero la guerra, Isabel lo sabía, no había terminado. Habría resistencia, resentimiento, tal vez incluso sabotaje encubierto. Pero por primera vez en años, Isabel se sintió plenamente presente en su propia vida, en su propia bodega. Vista, escuchada, respetada, la columna silenciosa finalmente había hablado, y esta vez todos, absolutamente todos, habían escuchado. El eco de su voz llenaría los pasillos de Bodegas Aguilar por mucho tiempo, una advertencia, una promesa. Parte 4. Las consecuencias y el renacer. El lento amanecer. La semana posterior a la tumultuosa reunión de la Junta Directiva fue una de cambios radicales en Bodegas Aguilar, una auténtica sacudida.
El ambiente antes cargado de una tensa anticipación había mutado. Los murmullos persistían, claro, pero ahora eran más de asombro y respeto silencioso que de chisme malicioso o especulación. La discreta directora general, que muchos habían subestimado la mujer que había parecido dispuesta a retirarse a la sombra de su propia creación, había revelado una fuerza inquebrantable, una columna de acero oculta bajo la aparente calma. La lección había sido contundente. La auditoría financiera, liderada por una Pilar García, empoderada y con el respaldo total de Isabel y Camila, había comenzado de inmediato. No era una simple revisión. Era un rastreo exhaustivo de cada euro de cada partida. Sus hallazgos preliminares confirmaron y detallaron las manipulaciones de Sofía, gastos inflados en proyectos personales, disfrazados de inversiones de marketing de la bodega, desvíos de fondos entre departamentos para maquillar los beneficios reales y el cálculo meticuloso para infravalorar las acciones de Isabel en el supuesto paquete de jubilación. Aunque no se encontraron delitos penales flagrantes que justificaran una acusación legal pública, la evidencia de una conducta poco ética y perjudicial para los intereses a largo plazo de la bodega era irrefutable y abrumadora. El informe, ya en su fase inicial, se presentó a la Junta Directiva en una sesión a puerta cerrada, consolidando aún más la posición de Isabel y solidificando el apoyo a la nueva dirección. Camila, la recién nombrada presidenta y directora de operaciones, había florecido en su rol de una manera que sorprendió a muchos, incluso a Isabel. Su despacho, ahora contiguo al de su madre, en lugar del que había ocupado Mateo, era un hervidero de actividad lleno de pizarras con esquemas y diagramas. Había demostrado una capacidad asombrosa para combinar la visión innovadora con un pragmatismo heredado de Isabel. No era solo la mente de Sofía la que faltaba, era la de Camila la que empezaba a brillar con luz propia. Implementó nuevas políticas de transparencia, que Pilar supervisaba con celo. Revisó a fondo los contratos con proveedores y distribuidores, renegociando términos y fortaleciendo las relaciones. Y lo más importante, se ganó el respeto del personal con su enfoque equilibrado, su habilidad para escuchar y su disposición a trabajar codo a codo con ellos, desde el jefe de ventas hasta el obrero de la bodega. Los empleados sentían que la bodega volvía a tener un rumbo claro, basado en la integridad y el respeto, algo que se había perdido bajo el dominio de Sofía. El ambiente de miedo y desconfianza se disipaba lentamente. Mateo, por su parte, vivía un complejo proceso de adaptación, una tormenta interna. Sofía había abandonado la ciudad 3 meses atrás de forma abrupta y sin despedidas, aceptando un puesto de alto nivel en una empresa competidora en otra comunidad autónoma. Su partida había sido teñida de resentimiento y la amargura de una reputación profesional dañada, aunque ella insistiera en que era por diferencias irreconciliables de filosofía. Aunque ninguno de los dos había solicitado el divorcio formalmente, la separación de hecho era evidente, y su relación se había enfriado hasta el punto de la mera cortesía formal, en comunicaciones esporádicas. Mateo se había volcado por completo en su nuevo rol como director de estrategia, casi como un escape. Su encanto natural y su habilidad para establecer relaciones seguían siendo valiosos, especialmente en la adquisición de nuevos clientes y el desarrollo de mercado en regiones que Sofía había ignorado. Camila lo involucraba activamente en estos proyectos, manteniendo una supervisión tácita pero efectiva. La relación con Isabel y Camila seguía siendo educada, pero las capas de dolor y resentimiento, especialmente de Mateo hacia su madre por la humillación pública, aún requerían tiempo para sanar por completo. «Papá está trabajando mucho», les comentaba Lucía a Isabel y Camila durante sus ya habituales tertulias vespertinas en el despacho de Isabel. A menudo traía consigo sus libros del instituto, haciendo los deberes mientras escuchaba a su abuela y a su tía. A veces parece que se esconde en la bodega abuela. Se queda hasta muy tarde. ¿Y mamá? Mamá apenas llama ya. Dice que aquí no hay futuro para ella, que no le valoran. Siento que sigas sintiendo el peso de todo esto, mi vida. Isabel le decía a su nieta,
notando la preocupación genuina en sus ojos. No es tu culpa lo que pasó entre nosotros. Cualesquiera que fueran sus problemas con Mateo y Sofía Lucía, no debería verse envuelta en el fuego cruzado. Lucía, sin embargo, había madurado a pasos agigantados su perspicacia juvenil, ahora más aguda que nunca. Ya no tanto, abuela. Ahora entiendo mejor. Ustedes están arreglando las cosas. Papá, él está buscando su propio camino de nuevo. Parece más tranquilo, aunque a veces sigue con esa tristeza en los ojos. Y con la perspicacia de su juventud añadió: a veces la gente tiene que perderse un poco para encontrarse de verdad. ¿Verdad, abuela? Isabel sonrió orgullosa de la sabiduría de su nieta. Lucía era la promesa, el futuro de los Aguilar, y su capacidad para ver más allá de las apariencias la conmovía profundamente. El confrontamiento familiar, la verdad desnuda y el camino a la reconciliación. El enfrentamiento familiar más esperado, el que Isabel tanto deseaba como temía, finalmente llegó un viernes por la noche, casi 2 semanas después de la reunión de la Junta. Isabel regresó a su finca, el crepúsculo cayendo sobre los viñedos, y encontró el coche de Mateo en el camino de entrada. Solo. Sofía no estaba. Era un signo de que él venía a hablar de verdad sin intermediarios. Él la esperaba en el salón de pie, frente a la gran chimenea de piedra, contemplando las fotos familiares que adornaban la repisa, fotos que abarcaban décadas, cumpleaños de los niños, graduaciones, bodas, las celebraciones de aniversario de Fernando y ella. Un registro visual de una familia que alguna vez pareció inquebrantable, una crónica de alegrías y penas compartidas. Mateo. Isabel lo reconoció dejando el bolso en una silla cercana. ¡Qué sorpresa! No te esperaba. Adelante. Él se giró y la emoción cruda en su rostro la tomó por sorpresa. No era ira como esperaba, no esa furia ciega que había visto en la Junta, sino algo más complejo, más humano, dolor, confusión, una incertidumbre profunda y fundamental. Había noches de insomnio grabadas en sus ojos, una carga invisible que pesaba sobre sus hombros. ¿Por qué?, preguntó simplemente, su voz ronca, apenas un susurro. ¿Por qué ahora, mamá, después de todos estos años dejándome tomar la iniciativa? ¿Por qué de repente abusar de su autoridad de esta manera? ¿Por qué humillarme, Mateo, delante de toda la Junta, delante de mis empleados, de mis clientes? Su voz se tiñó de una amargura profunda, de una herida abierta. Isabel suspiró, indicándole que se sentara en el gran sofá de cuero, el que habían elegido Fernando y ella. Mateo, ¿crees de verdad que eso pasó? ¿Que te humillé? ¿Crees que mi intención fue humillarte a ti, a mi propio hijo? ¿Cómo lo llamaría usted?, replicó Mateo sin sentarse, su voz endurecida por la herida. Despojarme de mi autoridad, promover a Camila por encima de mí, airear nuestros trapos sucios en público con esas acusaciones. ¿Qué nombre le pone a eso, mamá? Yo lo llamaría corregir un rumbo peligroso, dijo Isabel en voz baja, su mirada firme y serena. Uno que perjudicaba gravemente a la bodega, a los empleados que dependen de nosotros, a la reputación de esta familia. Y sí, Mateo, a tu propia reputación a largo plazo. Tú llamas humillación a la verdad. Yo lo llamo evitar que te manipulen para tomar decisiones que comprometan tu integridad. Te estaban utilizando, hijo. No eras un líder, eras un peón en un juego mucho más grande. Eso lo detuvo en seco. ¿De qué está hablando, mamá? ¿Manipularme? ¿Quién me estaba manipulando? Mateo preguntó, su voz llena de incredulidad, pero también de una naciente curiosidad. Isabel estudió el rostro de su hijo, tan parecido al de Fernando en estructura, pero carente de la percepción intuitiva de su padre, de su capacidad para leer bajo las superficies, para discernir las intenciones ocultas. Mateo, ¿has visto los resultados finales de la auditoría? Los que te envió Pilar esta mañana, los que detalla cada euro desviado, cada informe maquillado. Él se removió incómodo, bajando la mirada.
Sofía dice que es una cacería de brujas, que las reasignaciones presupuestarias normales se están tergiversando para que parezcan nefastas, que Pilar está conspirando contra ella. ¿Y tú le crees, Mateo? La pregunta de Isabel era directa, penetrante. Ella es mi esposa mamá, dijo Mateo como si eso respondiera a todo, como si la lealtad conyugal justificara la ceguera. También es ambiciosa. Isabel señaló con delicadeza, con una compasión que no esperaba sentir. Y la gente ambiciosa, Mateo, a veces toma decisiones que priorizan su progreso personal por encima de otras consideraciones, por encima de la ética, por encima de la lealtad a la empresa, por encima de su propio marido. La acusación le dolió a Mateo, su rostro se contrajo, pero Isabel mantuvo la voz serena, implacable en su verdad. No hice esto por ambición personal, Mateo, ni por venganza. Lo hice porque era necesario. ¿Necesario para qué preguntas? Para la supervivencia de todo lo que hemos construido con Fernando de la bodega que lleva nuestro apellido, para la integridad de la empresa, para proteger a nuestros empleados. Y sí, Mateo, por mi propia dignidad. Y por la tuya también. Mateo se pasó una mano por el pelo frustrado, su postura aún tensa. Lo dices como si estuviéramos conspirando contra ti, mamá. Como si fuera un plan macabro. No. Isabel preguntó en voz baja con una amarga ironía. Las reuniones reprogramadas sin avisarme, las decisiones cruciales tomadas sin mi opinión, el plan de jubilación preparado a mis espaldas intentando despojarme de mi patrimonio. ¿No fue eso una conspiración, Mateo? ¿Quién pensaste que estaba gestionando todo eso es? Un fantasma. Él tuvo la delicadeza de parecer incómodo, incapaz de responder. Fue idea de Sofía, dijo su voz apenas audible. Ella dijo que estabas abrumada, que debíamos encargarnos de todo para que te fuera más fácil, que yo debía ser el líder moderno, el que tomara las riendas de verdad. ¿Alguna vez me preguntaste si me sentía abrumada, Mateo? Isabel lo interrumpió su voz suave, pero con un poder que resonaba en la quietud del salón. ¿Alguna vez me consultaste si quería ceder el control de mi vida, de mi obra? No, admitió bajando la mirada avergonzado. Supongo que simplemente lo supuse, que era lo mejor para ti. Isabel se sentó a su lado en el sofá, el que había compartido tantas veces con Fernando. Mateo, ¿cuándo dejaste de verme como persona y empezaste a verme como un problema que hay que controlar? ¿Cuándo te convencieron de que yo era un obstáculo en lugar de un pilar? La pregunta directa lo impactó profundamente. La miró fijamente un buen rato, sus ojos reflejando una profunda confusión, y luego apartó la mirada incapaz de sostener la suya. No lo sé, susurró la voz quebrada. En algún momento empecé a creer que yo sabía más, que la bodega necesitaba algo diferente a lo que tú podías ofrecer. Sofía. Ella me impulsaba a ser el líder del futuro, el que rompería con lo antiguo. ¿Porque Sofía te convenció de eso, Mateo? ¿O porque te convenía creerlo? Isabel preguntó, profundizando la herida para que la verdad saliera a la luz. No solo Sofía, insistió con un tono más defensivo. La industria está cambiando, mamá. Nuevas tecnologías, nuevos enfoques, nuevos mercados. Tú siempre fuiste muy tradicional. Tradicional no significa obsoleto, Mateo. Significa tener raíces, principios. Ya he pasado por todo eso. Isabel le recordó su voz ahora más firme, evocando su larga trayectoria. La era de Internet, la revolución móvil, la computación en la nube. Me adapté a todo, hijo. No abandonando lo que funcionaba, no renegando de nuestras tradiciones, sino integrando nuevas ideas con principios probados. Eso es lo que nos ha hecho fuertes. Papá se habría hecho a un lado, dijo Mateo en un último intento de justificación, evocando la figura de Fernando, a quien siempre había idealizado. Siempre decía que saber cuándo dejar ir era la marca de un buen líder. Él siempre te cedió el protagonismo, mamá. Isabel sonrió con tristeza. Tu padre dijo muchas cosas, Mateo. Algunas sabias, otras no tanto. Pero algo que Fernando nunca hizo fue renunciar a su dignidad ni a su obra.
Él confiaba en mí para la parte práctica, para la supervivencia. Y eso es lo que tú y Sofía me pedían. No una transición elegante, no un retiro digno, sino una rendición, una eliminación. Querían borrarme. Y eso, hijo, es algo a lo que ningún ser humano con honor debería someterse. Mateo guardó silencio un buen rato, el peso de las palabras de Isabel de la verdad hundiéndose en él. Luego, casi a regañadientes, con un gesto de resignación, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un documento doblado. Los resultados de la auditoría, dijo su voz áspera quebrada. Los preliminares al menos. Los recibí esta tarde. Son abrumadores. Isabel tomó el papel, pero no lo abrió. La verdad, ya la conocía. Y tenías razón, admitió con palabras que le costaban pronunciar cada una de ellas una confesión dolorosa. Sofía tergiversó las cifras, desvió los costes entre departamentos, infló el éxito de sus iniciativas. No son tonterías, mamá. Es grave, muy grave. Los números mienten. Nada manifiestamente ilegal, quizás. Isabel terminó por él con voz suave. Pero sí muy poco ético. Perjudicaría a la bodega, a la moral de los empleados, y sí, Mateo, a nuestra reputación si se hiciera público de forma descontrolada. Él asintió con tristeza, la cabeza gacha. Dice que todo fue por el bien de la bodega, para atraer inversores, para posicionarnos para el crecimiento a toda costa, para ser más competitivos. ¿Y tú crees eso, Mateo?, preguntó Isabel. Él no respondió. No hacía falta. Su silencio era una admisión de que ya no lo creía. Mateo. Isabel dijo con suavidad, con una mezcla de firmeza y cariño. La bodega no es solo un conjunto de números y activos. No es una mera máquina de hacer dinero. Es gente, relaciones, confianza. Cosas que tardan años en construirse con mucho esfuerzo y momentos en destruirse con una sola decisión equivocada. Lo sé, dijo a la defensiva levantando la vista. Siempre lo he sabido, en el fondo. Ah, ¿de verdad?, preguntó Isabel, su mirada escrutando la suya. Porque desde mi punto de vista, has pasado los últimos años buscando métricas de crecimiento y prestigio, el aplauso de los demás a costa de lo que realmente importa: la integridad, la familia, la lealtad de nuestra gente. Él levantó la vista bruscamente con el rostro contraído. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy superficial? ¿Que anhelo el poder por encima de todo? No. Isabel dijo con sinceridad, su voz despojada de juicio. Creo que eres hijo de tu padre, ambicioso, encantador, visionario, con un don para la palabra y las relaciones. Pero también eres hijo de tu madre. ¿O lo fuiste alguna vez? Con los pies en la tierra, ético, consciente de que el éxito sin integridad no es éxito en absoluto. Te has dejado influenciar, Mateo. Te has perdido un poco. Entonces, algo en la expresión de Mateo cambió, una suavización, un destello del niño que había criado antes de que la ambición y la influencia de Sofía lo endurecieran. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. ¿Qué pasa ahora, mamá?, preguntó en voz baja, con un tono de vulnerabilidad que no había mostrado en años. No sé qué hacer. Eso depende. Isabel respondió, su voz llena de esperanza. Depende de si estás dispuesto a recordar quién eres realmente. De si estás listo para reconstruir lo que se ha roto no solo entre nosotros, sino dentro de la bodega. De si estás dispuesto a ser el Aguilar que sé que puedes ser. Y Sofía... Isabel suspiró. Sofía tendrá que tomar sus propias decisiones, Mateo, como todos nosotros. Ya no está bajo mi control. Mateo se puso de pie, con aspecto repentinamente agotado, como si el peso de los últimos meses, de las últimas horas, finalmente lo hubiera aplastado. Debería irme, mamá. Es mucho que procesar, mucho que pensar. Isabel asintió sin insistir. Sabía que la semilla había sido plantada. Al llegar a la puerta le dijo: Mateo, pase lo que pase, sigue siendo mi hijo. Eso no ha cambiado, nunca cambiará. Y esta es tu casa, tu familia. Él hizo una pausa de espaldas a ella. Lo sé, mamá. Su voz sonaba ronca por la emoción contenida.
Ojalá, ojalá lo hubiera recordado antes. Y con esas palabras, Mateo salió a la noche riojana, dejando a Isabel sola en la quietud de su hogar. Después de que se fue, Isabel se sentó sola en la casa silenciosa, sintiendo el peso del día de la semana de los años apoderándose de ella. La batalla no había terminado. Quizás nunca terminaría del todo. Pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez en años la habían visto, no como un obstáculo, o una reliquia o una figura decorativa, sino como ella misma, Isabel Aguilar madre, empresaria, la columna vertebral silenciosa que lo había mantenido todo en pie durante más tiempo del que nadie se había molestado en notar, y ahora por fin se estaban dando cuenta. Parte 5. La reconstrucción y la nueva promesa. El lento amanecer de una nueva era. El lunes por la mañana trajo consigo una energía diferente a Bodegas Aguilar. Ya no era la tensión que se podía cortar con un cuchillo, sino una curiosidad vibrante, una expectativa silenciosa. Los rumores continuaban, claro, alimentados por la abrupta salida de Sofía y el visible cambio en la actitud de Mateo. Pero ahora esos murmullos habían pasado de una incredulidad conmocionada a algo más cercano al respeto reverencial, con un matiz quizás de temor por parte de algunos. La discreta directora general, que muchos habían subestimado, la mujer que había parecido dispuesta a retirarse a la sombra de su propia creación, había revelado una fuerza inquebrantable, una columna de acero oculta bajo la aparente calma. La lección había sido contundente, y su eco resonaba en cada pasillo. Camila estaba esperando en el despacho de Isabel cuando llegó con una pila de informes en sus manos y una expresión incierta, mezcla de entusiasmo y aprensión. Sus ojos, antes llenos de ansiedad, ahora brillaban con una determinación tranquila. «Mamá», la saludó levantándose de la silla con una agilidad que denotaba su nueva energía. «Pensé que deberíamos repasar el plan de transición para mi nuevo puesto. Hay mucho que hacer». «Buenos días a ti también, mi presidenta», Isabel dijo con dulzura, dejando el bolso en el perchero. «Creo que un café primero. Hay tiempo para todo». Camila sonrió tímidamente, un brillo de alivio en sus ojos. «Claro, lo siento. La emoción me puede». La siguió hasta la pequeña cocina contigua al despacho de Isabel, donde ésta preparó 2 tazas de café, el aroma a grano tostado, llenando el espacio. «Mateo me llamó anoche después de salir de tu casa». Isabel le entregó una taza. Sus miradas se encontraron por encima del vapor. Estaba, no sé si lo había oído así nunca, confundido, herido. Mucho enfado con Sofía, pero también consigo mismo por lo que permitió. «Sí me llamó a mí también», confirmó Camila tomando un sorbo de café. «Lo noté muy afectado. Creo que la verdad lo ha golpeado más fuerte de lo que esperaba». «La verdad», Isabel respondió simplemente. «Algo que ha escaseado por aquí últimamente. Y a veces la verdad duele, pero también sana». Camila bajó la mirada, sus ojos fijos en la superficie oscura del café. «Debería haber dicho algo antes, mamá. Sobre las manipulaciones de Sofía, sobre cómo te trataban. Sabía que no estaba bien, que era injusto, pero simplemente seguí la corriente. Por la paz, por no crear problemas». «¿Por qué mi vida?», preguntó Isabel, genuinamente curiosa, buscando entender las motivaciones de su hija. «¿Qué te detuvo?». «¿Camila?», suspiró el sonido, una liberación. «Supongo que fue más fácil. Mateo y Sofía parecían tan seguros, tan confiados en su visión. Me convencieron de que era el futuro, que lo que tú hacías era tradicional, y me había acostumbrado a ceder ante ellos, ante todos, en realidad. Es lo que siempre he hecho, tomar el camino de menor resistencia. Evitar la confrontación». «Observo», Isabel dijo, su voz suave, pero con un peso de profunda comprensión. «Sí». Camila la miró directamente a los ojos, una nueva convicción brillando en su mirada. «Pero eso no fue lo que hiciste la semana pasada, mamá. Y verte mantenerte firme, verte luchar por lo que crees, me hizo darme cuenta de cuánto tiempo he estado cediendo.
No solo con ellos, sino conmigo misma, con mis propios valores, mis propias ideas. Por eso te pregunté qué necesitabas que hiciera. Ya no podía quedarme callada. Isabel observó a su hija, viéndola con una claridad quizás por primera vez en años. Camila siempre había sido la pacificadora, la que suavizaba los conflictos en lugar de crearlos. Isabel lo veía como una fortaleza, como una virtud en la familia, pero quizá también se había convertido en una limitación, en una forma de evitar su propia voz. El puesto de presidenta. Isabel dijo con cautela, sus ojos evaluando la determinación en el rostro de Camila. Seguro que lo quieres, implica tomar decisiones difíciles, mantenerte firme ante los desafíos y potencialmente decepcionar a tus seres queridos, incluso a tu hermano. No será fácil. Estoy segura, mamá, dijo Camila, con una convicción que sorprendió a Isabel por su profundidad. He pasado demasiado tiempo en un segundo plano. Igual que tú, es hora de encontrar mi voz. Es hora de liderar con los valores que tú me enseñaste. El orgullo inundó el pecho de Isabel, un calor reconfortante. Entonces, mi presidenta, a trabajar Bodegas Aguilar te necesita. La salida de Sofía y la reestructuración interna. El precio de la ambición. La transición no fue fácil. Estas cosas rara vez lo son. La verdad, una vez desvelada, era un torbellino. Sofía regresó de su permiso al día siguiente de la junta con su sonrisa profesional habitual, pero con la mirada fría, inyectada en sangre, llena de rencor. Solicitó una reunión privada con Isabel, a la que ésta accedió, pero con Javier Ramos presente para tomar notas como un testigo silencioso, pero oficial. «Esto es innecesario», dijo Sofía al ver a Javier, su voz rasposa, denotando molestia. «Lo que tengo que decir es entre nosotras. Asuntos de familia de alta dirección. Como directora general me resulta útil documentar las conversaciones». Isabel respondió amablemente, su tono inalterable, con una calma que desarmaba. «Sobre todo las importantes, las que afectan el futuro de la bodega. Continúe, por favor, señora Navarro». La sonrisa de Sofía se tensó, una mueca de rabia contenida. «Quiero aclarar las cosas. Lo que ocurrió en la junta directiva, las acusaciones infundadas, la reestructuración, fue poco profesional, una traición, y ha dañado la moral de la bodega, la reputación de Mateo y la mía. Usted ha destruido mi nombre, más perjudicial que la manipulación financiera que ha llevado a cabo, que excluir deliberadamente al director general de las decisiones estratégicas que ponían en riesgo el futuro de la bodega, que socavar los beneficios a largo plazo de los empleados para financiar las ventajas ejecutivas de unos pocos, incluida usted». Isabel mantuvo un tono informal, pero su mensaje fue claro y contundente, cada palabra un golpe. «Esas caracterizaciones son sesgadas e incompletas, señora Navarro», replicó Sofía, su voz adquiriendo un tono más duro, defendiéndose. Estaba haciendo los cambios necesarios para posicionar a la bodega hacia el éxito futuro, para la globalización, para la competitividad. «¿A cualquier precio?», preguntó Isabel, haciéndole eco a su pregunta a Mateo, su mirada penetrante y juzgadora, incluyendo la confianza, la integridad, el respeto humano básico por nuestra gente, por los valores que Fernando y yo inculcamos en esta empresa. Sofía se quedó en silencio, sin respuesta. Los negocios no se tratan solo de resultados. «Sofía». Isabel continuó, la máscara de frialdad en el rostro de Sofía se deslizó ligeramente, revelando el desprecio que siempre se había ocultado debajo. También se tratan de cómo se obtienen esos resultados. Se tratan de la ética, de la lealtad de las personas. Los resultados de la auditoría hablarán por sí solos, Isabel dijo en voz baja, pero con un peso inmenso. Pero esta reunión no se trata realmente de la bodega, ¿verdad, Sofía? Se trata de lo que sucederá después para ti, de tu futuro. Sofía se enderezó, su mirada fulminante. «Soy la directora de marketing. A pesar de sus opiniones sobre mis métodos, mi departamento ha mostrado un crecimiento e innovación constantes. Soy valiosa para esta empresa». En efecto, Isabel asintió.
Y si esos resultados se hubieran logrado por medios éticos por un camino honesto, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero no fue así. Deslizó una carpeta por el escritorio, el sonido de los papeles al moverse resonando en el silencio. Estas son sus opciones, señora Navarro. Sofía la abrió y su expresión se endureció al leer degradación de puesto y funciones o renuncia inmediata. Esto es indignante, una farsa. Lucharé contra ello. Llevaré esto a los tribunales. Puede intentarlo. Isabel dijo con calma, su voz de acero. Pero la auditoría es exhaustiva y legalmente irreprochable. Los miembros de la junta directiva ya tienen acceso a todos los detalles. Y francamente su posición es insostenible. Mateo no lo tolerará. Amenazó Sofía aferrándose a su última esperanza. Él ha visto los resultados de la auditoría. Sofía. Isabel interrumpió con suavidad. Todos. Y ha comprendido la verdad de lo que has hecho. Él ya no está de tu parte, no de la forma en que tú crees. Algo cruzó por el rostro de Sofía, miedo quizás, o simple cálculo frío de su situación desesperada. Cerró la carpeta con deliberado cuidado, sus manos temblorosas. Necesito tiempo para considerar mis opciones. Claro, tómate el resto de la semana. Isabel se puso de pie, señalando el final de la reunión. Pero Sofía, decidas lo que decidas, recuerda que esta bodega seguirá adelante sin ti. La cuestión es si sales con tu reputación profesional intacta o si eliges un camino que te deje sin nada. Después de que Sofía se fuera, su figura rígida desapareciendo por la puerta, Javier silbó suavemente. No se irá en silencio, señora Aguilar. Hará ruido. No, Isabel dijo, su voz llena de certeza, pero se irá, y con menos fuerza de la que imagina. Javier tenía razón. 3 días después, Sofía renunció su carta de dimisión redactada por sus abogados alegando diferencias irreconciliables en la filosofía de gestión. El anuncio oficial de la bodega, cuidadosamente redactado por Isabel y Camila, con la ayuda de Ruth, incluía elogios por sus contribuciones pasadas y buenos deseos para sus futuros proyectos. Una cortesía profesional que no le costó nada a Isabel, pero que le brindó a Sofía una salida digna que ella no le había ofrecido. La noticia se extendió rápidamente por la industria, y muchos entendieron el mensaje oculto. Mateo vio la partida de Sofía con una compleja mezcla de emociones, alivio, tristeza, confusión y una profunda sensación de pérdida. Su relación había cambiado radicalmente, fracturada por las revelaciones y la distancia emocional. Aunque aún estaba por verse si podría reconstruirse, el proceso de curación había comenzado. Mateo se entregó por completo a su nuevo rol como director de estrategia, casi como un escape de su vida personal. Su encanto natural y su habilidad para establecer relaciones seguían siendo valiosos, especialmente en la adquisición de nuevos clientes y el desarrollo de mercado en regiones que Sofía había ignorado. Camila lo involucraba activamente en estos proyectos, manteniendo una supervisión tácita pero efectiva. La relación con Isabel y Camila seguía siendo educada, pero las capas de dolor y resentimiento, especialmente de Mateo hacia su madre por la humillación pública, aún requerían tiempo para sanar por completo. Los empleados se adaptaron rápidamente a la nueva estructura de liderazgo. Muchos de los empleados con más antigüedad expresaron un discreto alivio, un peso quitado de sus hombros, mientras que los nuevos empleados que solo conocían el estilo de gestión de Sofía necesitaban que se les asegurara que el rendimiento seguía siendo importante, pero no a costa de la ética y el bienestar humano. El ambiente de miedo y desconfianza se disipaba lentamente, reemplazado por una renovada sensación de unidad y propósito. Lazos que se reconstruyen. El regreso de la tertulia y la restauración del hogar. Lucía. La nieta continuó con sus tertulias de la tarde en el despacho de Isabel, que se habían convertido en un refugio de honestidad y cariño. Ahora ocasionalmente venía acompañada por Camila. 3 generaciones de mujeres Aguilar, compartiendo historias, perspectivas y la comunicación honesta que había faltado durante tanto tiempo en el seno familiar.
Abuela, preguntó Lucía durante una de esas reuniones, su voz suave con una preocupación genuina. ¿Crees que papá y mamá estarán bien? Ya casi no se hablan y él se ve tan solo a veces. Isabel intercambió miradas con Camila, un conocimiento tácito pasando entre ellas. No sé, cariño. Los matrimonios pasan por momentos difíciles. A veces se recuperan, a veces no. Es un camino largo. Pero los dos están enfadados todo el tiempo, insistió Lucía, su frente arrugada. Sobre todo mamá antes de irse. Y él ahora. Parece que no hay solución. Tu madre se enfrenta a duras verdades, dijo Camila con dulzura, intentando explicar la complejidad a su sobrina. Sobre sí misma, sobre sus decisiones. Eso nunca es fácil. Y papá está lidiando con sus propias verdades. Es un proceso. Es por eso que Sofía seguía diciendo que deberíamos mudarnos, empezar de nuevo en otro lugar. Lucía comentó recordando las constantes quejas de su madre. Decía que esta ciudad, esta casa, este ambiente, le pesaban. Isabel sintió una punzada de dolor al pensar en la marcha de Mateo y Lucía en perder a su nieta justo cuando estaban formando una conexión real. Pero mantuvo una expresión neutral. A veces la gente piensa que huir resolverá sus problemas, pero no lo hace, dijo Lucía con la seguridad de un adolescente repitiendo una lección que había escuchado de Isabel. Solo crea otros nuevos y más grandes. A menudo sí. Isabel aceptó orgullosa de la madurez de Lucía. Pero la decisión no nos corresponde a nosotros. Solo podemos controlar nuestras propias acciones, nuestras propias respuestas, nuestro propio camino. Como tú, abuela, dijo Lucía mirándola con admiración, sus ojos brillando. Cuando les plantaste cara a todos, cuando dijiste la verdad aunque doliera. Isabel sonrió, aunque el recuerdo aún tenía un toque de dolor. Se trataba de sobrevivir, Lucía, de negarme a que me borraran de mi vida, a que me invisibilizaran. Fue una locura, declaró Lucía con un entusiasmo juvenil. Camila la reprendió suavemente con una mirada, pero Isabel se rió. Se rió de verdad, una risa profunda y resonante por primera vez en mucho tiempo. Gracias, le dijo a su nieta, su voz llena de emoción. Lo tomaré como un cumplido, mi vida, el mejor de todos. Con el paso de las semanas, se estableció un nuevo ritmo en Bodegas Aguilar. Camila asumió su cargo de presidenta con una confianza sorprendente, aportando nuevas perspectivas y respetando las relaciones establecidas. Mateo fue superando gradualmente su resentimiento, volcándose en su trabajo y centrándose en los clientes y las estrategias donde realmente destacaba. Y Isabel se encontró disfrutando de su rol como CEO de una manera que no lo había hecho durante años, no como una figura decorativa o una reliquia, sino como un líder con valiosa experiencia y conocimientos para compartir una matriarca sabia que guiaba a la siguiente generación. Parte 6. El legado restaurado y nuevos horizontes. Un año después. 6 meses después de la tumultuosa reunión de la junta directiva, la Bodegas Aguilar era un lugar transformado. La energía había mutado de la tensa anticipación a una vibrante sensación de propósito renovado. Los murmullos persistían, claro, pero ahora eran más de asombro y respeto silencioso que de chisme malicioso o especulación. La discreta directora general que muchos habían subestimado había revelado una fuerza inquebrantable, una columna de acero oculta bajo la aparente calma. La lección había sido contundente. La auditoría financiera, liderada por una Pilar García empoderada y con el respaldo total de Isabel y Camila, había concluido revelando cada euro desviado, cada informe maquillado. Sus hallazgos se presentaron a la junta directiva, consolidando aún más la posición de Isabel y solidificando el apoyo a la nueva dirección. Aunque no se encontraron delitos penales flagrantes que justificaran una acusación legal pública, la evidencia de una conducta poco ética y perjudicial era irrefutable. Camila, la nueva presidenta y directora de operaciones, había florecido en su rol. Su despacho, ahora contiguo al de su madre, en lugar del que había ocupado Mateo,
Era un hervidero de actividad lleno de pizarras con esquemas y diagramas. Había demostrado una capacidad asombrosa para combinar la visión innovadora con un pragmatismo heredado de Isabel. La línea de vinos ecológicos que Camila había impulsado, un proyecto que Mateo había visto con escepticismo, no solo era un éxito comercial, sino que había ganado varios premios nacionales e internacionales, atrayendo a una nueva generación de consumidores conscientes. Trabajaba codo a codo con los agricultores locales, invirtiendo en prácticas sostenibles y obteniendo certificaciones que distinguían sus productos en un mercado competitivo. La relación laboral entre Camila y Mateo también había evolucionado. Al principio, después de la partida de Sofía, la comunicación entre ellos era tensa y formal, llena de resentimiento no expresado. Pero Camila, con la paciencia y la sabiduría que había aprendido de su madre, se esforzó por incluirlo. Le asignó proyectos donde su encanto y sus habilidades para las relaciones públicas podían brillar, como la expansión a mercados de exportación específicos en América Latina y Asia, donde el conocimiento cultural de Mateo resultaba invaluable. No solo delegaba, sino que pedía su opinión, lo escuchaba de verdad, incluso cuando al final la decisión final recaía en ella o en Isabel. Poco a poco, Mateo comenzó a recuperar su confianza no como el cerebro dominante que Sofía había querido que fuera, sino como una parte esencial y valorada del equipo. ¿Recuerdas cuando papá decía que yo solo buscaba métricas y prestigio? Camila, le comentó Mateo a su hermana una tarde en la oficina, mirando un informe de ventas de exportación excepcionalmente positivo. Tenía razón en parte. Sofía, ella me empujó a eso, a buscar el brillo, no la sustancia, a ir por el camino fácil. Pero ahora entiendo lo que significa construir de verdad. Camila asintió una nueva calidez. Una complicidad había surgido entre los hermanos basada en el respeto mutuo y la superación de las heridas del pasado. Todos cometemos errores, Mateo. Lo importante es aprender de ellos. Y tú lo estás haciendo. Lo estamos haciendo todos. Esta es la verdadera Bodegas Aguilar. El programa de becas lanzado en la gala del año anterior que Lucía mencionó en su discurso había transformado la vida de decenas de jóvenes de La Rioja. Isabel supervisaba personalmente la selección de los becarios, reuniéndose con cada uno de ellos, compartiendo sus experiencias y ofreciéndoles consejos. Era una forma de devolver a la comunidad lo que Bodegas Aguilar había recibido, un pilar fundamental de los valores que Isabel siempre había defendido. Este año, el fondo había crecido exponencialmente gracias a nuevas donaciones de otros empresarios inspirados por la historia de Isabel. Un hogar redefinido y lazos inquebrantables. En el ámbito personal, la vida también había encontrado un nuevo ritmo. La finca de Isabel seguía siendo el corazón de la familia, pero ahora era un lugar de paz y encuentros genuinos. Los domingos, las comidas familiares volvían a ser un motivo de alegría, no un campo de batalla. Mateo, aunque aún residía en su propia casa, ahora mucho más modesta y sin la opulencia que Sofía había impuesto, se unía a ellas con regularidad. La ausencia de Sofía había dejado un vacío, sí, pero también había permitido que las relaciones se sanaran. El proceso de divorcio fue largo y a veces amargo, pero Mateo lo enfrentó con una madurez que Isabel nunca pensó que vería en él. Lucía, por su parte, se había convertido en el principal apoyo emocional de su padre, y su relación se fortaleció en la adversidad. Lucía, como parte de su especialización en negocios y gestión vitivinícola, lideraba ahora un programa de mentoría estudiantil dentro de Bodegas Aguilar. Pasaba las tardes en la bodega, aprendiendo de Javier Ramos sobre la logística y la administración, de Pilar García sobre las finanzas y la contabilidad, e incluso de Mateo sobre el marketing y las ventas. Pero sus momentos más preciados eran las charlas con Isabel y Camila, donde no solo aprendía sobre el negocio, sino sobre la vida y los valores. Hablaba de sus sueños, no solo de llevar Bodegas Aguilar a nuevas alturas, sino de hacerlo con los valores de su abuela, con un enfoque humano y sostenible.
Quiero que cada botella de nuestro vino cuente una historia. Abuela, le dijo Lucía una tarde, mientras paseaban por los viñedos al atardecer, el sol pintando el cielo de oro y rojo. La historia de nuestra tierra, de nuestra gente, de la perseverancia, de la honestidad. No solo la historia de los números en un balance. Isabel la miró con ternura, el corazón lleno de una emoción indescriptible. Esa es la verdadera esencia, mi vida, la que tu bisabuelo Fernando y yo siempre quisimos que perdurara. Y tú, Lucía, serás quien la cuente, la voz del futuro de los Aguilar. Parte 7. El eco de una voz y el legado para el futuro. La influencia de Isabel se había extendido más allá de los muros de Bodegas Aguilar. Las historias sobre cómo la matriarca había recuperado su empresa de las manos de la ambición desmedida y la deshonestidad se habían convertido en una leyenda en el mundo empresarial de La Rioja y por extensión de toda España. Mujeres, especialmente aquellas de cierta edad que se sentían marginadas o infravaloradas, buscaban su consejo o simplemente la veían como una fuente de inspiración y coraje. Hace un mes, Isabel había recibido una carta de doña Margarita Sanz, la directora general de Vinos y Licores del Duero, aquella mujer a la que don Ricardo había mencionado en la gala benéfica. Doña Margarita le agradecía profundamente por su valentía. Explicaba que, inspirada por Isabel, había renegociado su propio contrato de jubilación para poder seguir trabajando y asegurar el futuro de su nieto enfermo, quien necesitaba tratamientos costosos. Su ejemplo me dio el coraje de exigir lo que era justo. Isabel So había escrito doña Margarita: «Me negué a ser invisible. Me dio fuerza para luchar por mi familia». Sentada en el auditorio de la Universidad de La Rioja, mientras la gente se dispersaba tras el discurso de Lucía, Isabel sintió el peso, pero también la alegría de esa influencia. Su lucha personal había resonado en otras vidas, en destinos desconocidos. Había descubierto que la visibilidad no requería una presencia constante en el centro de atención, que la influencia no exigía un control perpetuo y que el valor de una persona no dependía de su utilidad o de su edad. Había aprendido, en resumen, a estar plenamente presente en su propia vida, ni disminuida ni dominante, sino simplemente y poderosamente ella misma. Una matriarca. Epílogo. El círculo completo y la promesa infinita. La tarde de la graduación de Lucía, Isabel, Camila y Mateo se dirigieron a casa de en un gesto que había vuelto a ser común. La casa, antes fría y despersonalizada por la influencia de Sofía, ahora empezaba a tener un aire más acogedor, con toques personales que Mateo había añadido, pequeñas cosas que reflejaban su propia identidad. «¿Mamá?» Isabel se giró y encontró a Camila en la puerta de la terraza de Mateo con la preocupación grabada en el rostro. «¿Estás bien? ¿Has desaparecido un momento?» Solo necesitaba un momento. Isabel le aseguró, una sonrisa melancólica en sus labios. «Ha sido una noche muy conmovedora. Ver a Lucía, todo lo que ha crecido, lo que ha logrado». Camila se acercó a ella junto a la barandilla. «Ha sido un año muy intenso para todos nosotros». En efecto, Isabel estudió el perfil de su hija, viendo en él ecos de sus propios rasgos, la elegancia de Fernando y algo único de Camila, una fuerza silenciosa que siempre había estado ahí esperando emerger, ahora plenamente manifestada. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Camila, su voz suave. «¿De asumir la presidencia? ¿De todo lo que ha pasado? ¿Ha sido un camino difícil?». Camila pensó un momento y luego negó con la cabeza, su mirada serena. «No, mamá, no me arrepiento. Ha sido un reto enorme, sobre todo con Mateo al principio. Pero se siente bien, como si por fin hubiera encontrado mi lugar, mi verdadero propósito. Este es mi camino». «¿Y Mateo?». Camila suspiró, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Está pasando apuros. El divorcio con Sofía ha sido complicado. La redefinición de su rol en el trabajo, su propia identidad. Son muchos cambios a la vez. Pero creo que en el fondo está volviendo a ser él mismo.
menos el esposo de Sofía, más simplemente Mateo. El hermano que yo conozco, el hijo que tú criaste. Y tú lo estás ayudando con eso. Isabel observó, notando la paciencia infinita de Camila con su hermano. He notado cómo lo incluyes, cómo valoras su opinión incluso cuando invalidas sus decisiones. Eres una líder sabia. Camila sonrió levemente con un brillo en los ojos. Aprendí del mejor, de ti, mamá. De mí. Isabel arqueó una ceja sorprendida por el cumplido. ¿De quién más has pasado toda tu vida ayudando a otros sin buscar reconocimiento, siendo la base invisible de todo? La diferencia es que ahora lo vemos. Ahora entendemos cuánto cuesta y cuánto vale esa fuerza silenciosa, esa lealtad inquebrantable. Dentro de la casa, Lucía apareció en la cocina ayudando a su padre a preparar unas tapas con aceitunas y jamón. Javier Ramos, que había venido a celebrar con la familia, bromeaba con Pilar García sobre las nuevas metas financieras que habían superado con creces este año. Era una imagen de unidad y propósito forjada a través de la adversidad, un renacimiento de los lazos familiares. Su familia, su bodega, su vida. No era perfecto, no estaba libre de dolor, arrepentimiento o pérdida, pero era real, visible, suyo y más fuerte que nunca. ¿Entramos?, sugirió Camila, su voz invitando a Isabel a unirse a la celebración. Papá ha abierto una botella de nuestro mejor reserva. Ha estado guardándola para una ocasión especial como esta. Familia. La palabra adquirió un nuevo significado ahora. No solo lazos de sangre o matrimonio, sino conexiones basadas en la verdad, en ver y ser visto en el respeto mutuo, más que en la conveniencia o la obligación. Un respeto que se había ganado, no exigido. Sí, Isabel dijo tomando el brazo de su hija. Unámonos a la familia, a nuestra familia la que hemos reconstruido. Al entrar juntas, el aroma a vino añejo y a las tapas recién preparadas llenó sus sentidos. Isabel miró a su alrededor, su corazón desbordado. Pensó en todas las mujeres como ella, las que se mantienen firmes, las que se mantienen ocultas, las que son valiosas y se pasan por alto. Mujeres cuya fuerza y sabiduría se descartan por anticuadas, cuyas voces se silencian por irrelevantes, cuyas contribuciones se olvidan o se minimizan. Pensó en ellas y esperó que encontraran lo que ella había encontrado: el coraje de hablar, la determinación de ser escuchadas, la certeza inquebrantable de que merecen su lugar, no solo en un segundo plano, sino en el centro de sus propias vidas. La columna vertebral tranquila finalmente había hablado y descubrió al final que había sido lo suficientemente fuerte como para cargar a otros todo el tiempo, y que su voz, una vez encontrada, resonaría para las generaciones venideras. Su legado no era solo vino, era una lección de vida,